Muy buenos días, licenciado Carlos. Nosotros en los últimos días hemos observado una gran preocupación en nuestra comunidad panameña. La ciudadanía ha manifestado inquietudes, preocupaciones radicales desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Máxime cuando se hace alusión de figuras como los acuerdos de pena y la delación premiada. Se piensa que el nuevo sistema de procedimiento penal no ha beneficiado como se esperaba a la comunidad. Incluso se atreven algunas personas, con razón o sin ella, a señalar de que el sistema beneficia más que todos a los delincuentes. Nosotros vemos la figura esta que ha sido bastante criticada del acuerdo de pena, que no es más que una manifestación de las voluntades. El imputado o el acusado, y también en algunos casos ya el sancionado, que se ponen de acuerdo con el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, que en este caso es el fiscal, para una determinada pena ante un hecho que se le ha señalado, en donde él tiene una responsabilidad parcial o total. Es un acuerdo, manifestación de la voluntad. Y cuando hablamos de manifestación de la voluntad, quiere decir que ambos, y más en este caso debemos hacer este señalamiento, de parte del imputado, él acepta una pena ante una señalada participación de un delito, que él mismo, como decíamos, puede ser parcial o total. Ese acuerdo debe someterse a los criterios o aval de un juez de garantía, que es el que va a decidir. El Ministerio Público y el imputado por sí solo no pueden determinar, pueden proponer un acuerdo, que es el juez de garantía, que lo va a avalar. Podrá decir acepto o niego el acuerdo, pero poniendo por delante algunos aspectos fundamentales. Si el mencionado acuerdo no atenta con alguna de las garantías, algunos de los derechos del imputado, si ese acuerdo no tiene vicio de corrupción o de banalidad, entonces el juez de garantía tranquilamente aceptará ese acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. Asimismo, cuando estamos frente al caso de una delación premiada, el investigado, imputado, sea el caso, de momento, tiene la opción de convertirse en un colaborador de la administración de la justicia en la investigación del delito. Si él colabora de una manera eficaz, como así lo señala el código, entonces puede, siendo responsable, recibir una rebaja de la pena que le cabría de acuerdo a su participación en el delito. Y dependiendo también de esa colaboración, puede ser beneficiado con una eximente de responsabilidad penal. Es decir, que no habría una acusación formal, ni mucho menos una condena en su contra por haber colaborado de una manera concreta con las investigaciones. Esto tendiente a que se pueda aclarar el delito, se pueda evitar la continuidad de ese delito, que se pueda evitar la comisión de otros delitos y, en un caso muy especial, romper la estructura de la organización delictiva. En estos casos son los momentos en que, si la administración de la justicia penal considera positiva esa colaboración, entonces puede tener para sí esos beneficios. Por eso es que se habla de la delación premiada. Ahora, eso en un contexto teórico,
Pero, ¿qué está pasando con nuestro Código de Procedimiento Penal? ¿Realmente se da eso? ¿Eso es lo que debiera darse? ¿O hay algunas otras connotaciones? Por ejemplo, nosotros no solo somos el único país que maneja esta figura. Tenemos conocimiento de que Inglaterra, Estados Unidos, en secuencia, países europeos como Italia, como Portugal, tienen ya su rato de estarlo ejecutando, tanto el acuerdo de pena como la delación premiada. En esos países las figuras operan como están operando aquí en Panamá. ¿Qué puede usted decir de una manera de aclaración para que todos manejemos el mismo concepto, los mismos criterios ante estas dos polémicas figuras? Gracias, buenos días, licenciado Victoriano Arturo Gavidia. Como siempre, ha situado la polémica en la justa medida, por lo menos dentro o desde la perspectiva académica que procuramos hacerlo. Sin embargo, es necesario que ahondemos un poco en el contexto. Sabido es que tenemos dos sistemas de derecho tradicionales y nosotros, en particular Panamá, somos parte de la tradición romano-germánico continental. El otro sistema de derecho, el llamado Common Law, que inicia en Inglaterra y que luego se traslada a Estados Unidos, quizás tenga más relación con esta figura del acuerdo de pena y la delación premiada, que allá ambas alternativas se denominan algo así como plea guilty and plea bargaining. Lo cierto es que desde los orígenes de la antigüedad, hablemos de Grecia, Roma, más que todo lo que ahora se conoce acá en América como los cabildos, se juzgaba los delitos en la plaza a través de un sistema plenamente adversarial. Dos en disputa, el que cometía el delito y el pueblo que acusaba, que nombraba un personero. De esa discusión, quien tenía la posibilidad de persuadir o de argumentar más efectivamente, salía con el triunfo, ya sea la culpabilidad o la absolución. Esto cambia con el advenimiento del cristianismo y sobre todo a partir de la Edad Media se crea el modelo inquisitivo. El modelo inquisitivo tiene como base la confesión. De allí que se hablara de que la confesión era la reina de las pruebas. Ya no importaba una investigación eficaz o quién argumentaba mejor, sino que la confesión le era arrancada al presunto infractor y éste tenía entonces que pagar las consecuencias del delito atribuido. En esto, la confusión entre religión, teología y derecho era evidente y eran casi uno solo. Luego del advenimiento de la reforma, la ilustración y demás, tenemos un modelo inquisitivo mixto que se aplica en los países de la Europa continental y por ende en América, con base en el cual ya la confesión no es una reina de las pruebas, no es la prueba exclusiva, sino que se procura a través de una investigación prolija descubrir la verdad. De allí que el juez tuviese ciertos poderes oficiosos, pudiese reorientar la investigación, pudiese decretar pruebas de oficio. Y ese objetivo se consideraba que constituía un sistema de mayor eficacia que el viejo sistema adversarial del common law, donde lo que se da una disputa entre dos partes, el fiscal que acusa y el imputado que se defiende. ¿Qué pasa? ¿Dónde surgen los acuerdos de pena? La criminalidad, sobrepasa la capacidad
de los gobiernos. La criminalidad se transnacionaliza, se globaliza, se intensifica su tecnología, sus armamentos, sus estrategias, de manera que en un momento llega a eclipsar la posibilidad de que los estados puedan juzgar todos los delitos. Esto en el sistema adversarial, el common law, se resuelve de una manera bastante sencilla. Vamos a someter las causas menores y las causas que son susceptibles de un arreglo a los llamados acuerdos de pena, ya sea que la persona acepte su culpabilidad, se ahorra un juicio, o a través de la delación de otros implicados, poder resolver esto y dejamos el juicio para aquellas causas que en realidad lo ameritan, porque los juicios son costosos, la mayoría de los juicios son conjurados, entonces esto involucra una serie de recursos, gastos y tiempo, y el sistema reconoce la imposibilidad de resolver todos los delitos que la moderna convivencia en urbes ha creado en un ámbito de proliferación. Entonces, de una realidad de hace unos 40 años, donde el sistema del cual nosotros éramos parte, el germánico romano continental, se consideraba superior, de la noche a la mañana resulta que es mejor aquel sistema que reduce las causas que llegan a juicio como una forma de darle fluidez, ¿no? Incluso al sistema penitenciario. Aquí hay otro elemento en América Latina que influye, que es que los fondos para la ayuda al órgano judicial provienen de quienes tienen un sistema adversarial con acuerdos de pena. Así que las instituciones como el BID y demás responden a su mayor aportador, que es los Estados Unidos. De esa manera, entonces, el contexto ya específico nacional es una crisis de constituyente cuando el magistrado Adán Arnulfo Arjona denuncia que en la Corte se están vendiendo fallos. Hoy en día eso pues es una noticia casi que cotidiana, pero hace 10 años eso fue un escándalo. De manera que ante el clamor popular se edificó lo que se llamó el Pacto de Estado por la Justicia, uno de cuyos pilares fue la constitución de un nuevo sistema penal con un nuevo código de procedimiento penal que estuviese completamente alejado de la influencia del procedimiento civil, porque quizás eso se instituyó como una de las causas de la mora judicial. De manera que aterrizamos en un sistema penal acusatorio que luego de pasado su etapa de implantación y propaganda, nos toca verificar si efectivamente puede funcionar en este sistema. No se trata de compararlo con el viejo inquisitivo mixto, porque creo que nadie tiene la duda de que en algunos aspectos el nuevo sistema es superior. Sin embargo, ¿dónde deviene la incongruencia? Hemos traído una figura del modelo adversarial, common law, donde la disputa entre fiscal y acusado se da en igualdad de armas, a un sistema, la hemos querido encajar en un sistema que todavía funciona como un todo de naturaleza inquisitiva mixta. Tomemos como ejemplo el caso mediático de mayor exposición. El diputado centroamericano Ricardo Martinelli, que tiene la posibilidad de ser juzgado por la Corte Suprema, de acuerdo al privilegio que su condición le depara. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo hace en única instancia. Eso contraviene una garantía del Pacto de San José, que es el derecho de doble instancia. De manera que son ya plurales los precedentes donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la nulidad a partir de la negación de la doble instancia o el doble grado de cognición. Eso, en buen cristiano, no es más que el indebido encaje
del sistema adversarial en un sistema que en su totalidad sigue funcionando de acuerdo a otros parámetros. Con este breve aporte hemos querido situar en contexto la polémica, no resolverla, pues no tenemos la solución. Quizás la experiencia seguirá arrojando nuevas pautas, pero sí es hora de que ya los extendidos en el sistema paremos mientes en que debemos superar la propaganda. ¿Realmente el sistema penal acusatorio es garantista? Por ejemplo, y continuando con la senda de ir a la práctica o a la empiria, en Perú existe la tutela de derechos, aquí no existe la tutela de derechos. Existe la posibilidad de que un procesado imputado que se siente indebidamente acusado o indebidamente hecha la formulación de sus cargos pueda requerir del juez de garantía una consideración. Y en cualquier circunstancia que pueda considerarse violado o agredido sus garantías fundamentales, pueda provocar o advocar el conocimiento del juez de garantía. Aquí lo más parecido son las audiencias innominadas. Si bien con respecto a la imputación solamente es susceptible de pedir aclaraciones, frente a cualquier otra circunstancia que se considere viola los derechos o garantías de la persona que está siendo indiciada o imputada, puede pedir una audiencia de las denominadas innominadas, valga la posibilidad de incurrir en una redundancia. No obstante, ese hecho de no abordar la tutela de derecho o no denominar la audiencia de tutela de derecho ya per se implica una depreciación de esa condición garantista que a nivel de propaganda pues no nos cansamos de proclamar. No sé si el licenciado Gavida tiene usted alguna otra consideración. Sí, hay preocupaciones y me gusta el tema de los cobros de pena, la delación premiada, porque nos preguntamos, al igual que muchos, si el hecho que yo en un determinado momento colabore, delato una situación delictiva que conlleve a la ubicación, arresto y procesamiento de autores de alto perfil. Si eso daría pie a, como dice el artículo 220, a que a mí se me pueda eximir de responsabilidad penal, si yo delato quiénes son los que forman un grupo o quienes cometieron un delito, a mí se me exonera ese archivo, lo que puede corresponderme a la investigación por determinado hecho. ¿Cómo vemos esta situación? En efecto, es permisible siempre que se compruebe la veracidad de lo delatado. Es más, puede quedar en suspenso la consecuencia liberatoria, exculpatoria o diminutoria, pero lo cierto es que esto hay que verlo dentro de la filosofía de la figura. Tenemos la necesidad, por un lado, de descubrir a los verdaderos autores o a los más importantes beneficiarios del delito. Por eso concedemos la gracia a los intermediarios, testaferros o partícipes menores. Del otro lado de la moneda se ve como la renuncia al ejercicio de la jurisdicción y la entrega del Estado a las organizaciones criminales. Entrégueme usted a los miembros que usted considera y yo miraré, Estado, miraré para otro lado. Esto no es más que consecuencia de fenómenos que generalmente creemos aislados del derecho, pero que son profundamente implicados en el mismo. La globalización que ha permitido que las organizaciones criminales se conviertan en transnacionales mientras los estados siguen guardando fronteras parciales,
el tema de que hemos traído una figura adversarial de un debate entre dos con igualdad de armas y la hemos pretendido encajar en un sistema que en el resto de su articulación constitucional y convencional todavía tiene propósitos inquisitivos mixtos o, digámoslo de otra manera, de descubrir la verdad de los hechos, la cual no se descubre cuando una persona hace un acuerdo de pena o se beneficia de una delación premiada. Allí todavía nos quedan algunas preocupaciones. Por supuesto, y dará para muchas intervenciones más. Yo creo que sí, la dejamos allí porque el tiempo nos apremia. Claro. Buenos días y gracias.